Buenos días, mi nombre es Isabela Moreno y junto a mis compañeros Juan David Guarín y David Rojas vamos a presentar la formulación de un jarabe de acetilicina, así como su procedimiento de elaboración y su análisis físico-químico paso por paso. Bueno, para la formulación de este jarabe tenemos estas materias primas: acetilicina con una cantidad de 0,10 gramos, benzoato de sodio 0,04 gramos, sacarosa 60,0 gramos, hidróxido de sodio 0,02 gramos y agua purificada de 100 litros. Eh, la acetilicina funciona como el principio activo, el benzoato de sodio y la sacarosa funcionan como preservantes. Adicional, la sacarosa le da el efecto viscosante y aporta también como edulcorante. El hidróxido de sodio es un modulador del pH y obviamente el agua funciona como solvente. Aquí podemos ver la estructura de la acetilicina, su fórmula, el pK sub A que vamos a utilizar en este caso del ácido carboxílico de 3,57, solubilidad en agua por 100 mililitros y su densidad. Lo mismo para el benzoato de sodio, la sacarosa, el hidróxido de sodio y el agua purificada. Bueno, como lo mencioné ahorita, la acetilicina, el benzoato de sodio, la sacarosa y el hidróxido de sodio actúan como soluto, el agua purificada como solvente y la sacarosa adicional hace el efecto de un cosolvente. Bueno, siguiendo con el procedimiento de elaboración, para el primer paso tenemos calentar 100 mililitros de agua hasta alcanzar una temperatura de 45 grados aproximadamente. ¿Qué sucede aquí? Al calentar el agua se aumenta la energía cinética de las moléculas, en donde estas van a pasar de un estado de menor energía interna a otro en el que hay mayor energía interna, dado pues por el movimiento cinético de las moléculas. Esto a su vez genera un aumento en la entalpía del sistema producido pues por el suministro de calor, ocasionando que los enlaces de hidrógeno entre las moléculas se debiliten. Por otro lado, la entropía del sistema también va a aumentar por el incremento en la libertad del movimiento de las moléculas, ya que se comienza a generar un cambio en las interacciones que hay entre ellas porque estaban en un estado en el cual el movimiento cinético no era tan notorio, a otro eh, en el cual comienza pues como a haber un movimiento un aumento en la velocidad del movimiento. Bueno, ahora vamos a analizar el paso 2 de la preparación del jarabe, el cual consiste en adicionar 60 gramos de sacarosa a 90 mililitros del agua con agitación constante y manteniendo la temperatura a 45 grados centígrados durante 30 minutos. Al incorporar la sacarosa en el agua, primeramente se debe generar una ruptura de las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de sacarosa, que le confiere una estructura cristalina en su estado sólido. Y a pesar de que esta ruptura requiere de un consumo de energía, especialmente en el caso de los sólidos cristalinos que son bastante ordenados, las moléculas de sacarosa finalmente van a cambiar de fase y se van a disgregar. Este cambio de fase va a hacer que ganen un grado de libertad en términos de energía cinética, y aunque la energía potencial va a disminuir por el incremento de la distancia de interacción intermolecular, se puede afirmar que de manera general vamos a tener un incremento en la energía interna del sistema. Todos estos cambios entre las interacciones intermoleculares, tanto del soluto como del solvente, adicionados al hecho de que el sistema sigue absorbiendo la energía del entorno por el suministro de calor y agitación constante, se traducen en un aumento de la entalpía del sistema. Ahora bien, por la parte del análisis de la entropía, debemos recordar que la disolución de sacarosa en agua es un proceso altamente favorecido termodinámicamente por la presencia de múltiples grupos polares en las moléculas de sacarosa, los cuales pueden formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Y una vez la sacarosa pasa de estado sólido cristalino, el cual es altamente ordenado, a un estado líquido disperso en un solvente, lo que vamos a tener entonces es un aumento de la entropía. Debido a que hay un aumento tanto de la entalpía como de la entropía, se puede afirmar que entonces en esta etapa del proceso la disolución y pues todo en general se da por un control entrópico. Ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes a considerar sobre la disolución de sacarosa en agua. Para ello primero vamos a comparar la concentración de sacarosa del jarabe
con el valor de solubilidad reportado para la sacarosa, el cual representa la máxima cantidad de moléculas, la máxima cantidad de sacarosa que se puede disolver en una determinada cantidad de agua, en este caso 100 mililitros. Utilizando la densidad de la sacarosa como se muestra, vamos a obtener su volumen y ya tendríamos entonces todo para realizar el cálculo y encontrar su porcentaje masa-volumen. Y tenemos al realizar la operación que en el jarabe hay un 46,9%. Realizando la misma operación para el valor reportado de solubilidad tendríamos que una relación masa-volumen de 88,6%. Si comparamos estos valores, tenemos que en la preparación del jarabe todavía tenemos una cantidad bastante considerable de agua libre, que es el agua que se tiene disponible para participar en interacciones con otras moléculas, ya sea para solvatarlas o para que participen en reacciones químicas. Eh, Recordando que la sacarosa posee múltiples grupos polares hidroxilo con la capacidad de formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua, como se aprecia en esta imagen, esto hace que al disolver sacarosa en agua se formen agregados moleculares de gran tamaño, los cuales van a interferir con el movimiento de las moléculas de agua que no estén interactuando con moléculas de soluto. Y esto lo que va a generar, esta interferencia en el movimiento, es un aumento de la viscosidad, que a medida que se agregue más sacarosa a una solución, mayor viscosidad esta va a tener. Otra característica interesante que se da por la adición de grandes cantidades de sacarosa al agua es que se obtiene un medio con una gran concentración de un soluto en comparación con la concentración que se tendría del mismo al interior de una célula. Esto lo que va a hacer es generar un efecto bacteriostático, o sea, una inhibición del crecimiento bacteriano en el medio, debido a que las células bacterianas se van a deshidratar, ya que esta es la forma que tiene el sistema de tratar de igualar la concentración de soluto y solvente a ambos lados de la membrana celular. O sea, se haría un proceso de ósmosis en donde el agua va a salir de la célula. Este fenómeno también se ve afectado por la cantidad de sacarosa añadida. En una solución con una concentración máxima muy elevada de sacarosa, como por ejemplo sería la miel, prácticamente se podría decir que no hay agua libre disponible para que ocurran los procesos necesarios para la proliferación bacteriana. En el caso del jarabe, la concentración de sacarosa no es tan elevada, por lo que se obtiene un efecto bacteriostático incompleto, lo que hace que sea necesario adicionar agentes preservantes. Para el paso 3, lo que sigue es emplear la solución acuosa de la sacarosa hasta alcanzar más o menos la temperatura ambiente y posteriormente adicionar la cetiricina hasta lograr una completa homogenización con ayuda de agitación. Aquí lo que sucede es que la disminución de la temperatura ocasiona que la energía interna del sistema disminuya debido a que el movimiento cinético de las moléculas está siendo afectado por las diferencias en los estados inicial y final. En este enfriamiento ocurre el fenómeno de transferencia de calor del sistema al entorno, por lo cual la entalpía del sistema. Por otro lado, en cuanto a la entropía del sistema presenta también una disminución debido a que las moléculas reducen su movimiento y tienen una tendencia a reorganizarse a una estructura de energía más óptima, de manera que las interacciones intermoleculares, como los enlaces de hidrógeno, se fortalezcan y las distancias de enlace se acorten. A este punto, la formación de un vehículo en donde disminuye la constante dieléctrica del agua favorece la interacción de moléculas orgánicas neutras, como es el caso de la cetiricina. Sin embargo, el agua perdería cierto grado de capacidad para solubilizar las moléculas de esta cetiricina, dado que la mayoría están en forma de enlaces de hidrógeno con la sacarosa. Pero si tenemos en cuenta la formación de clatratos entre las moléculas libres de agua y los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de sacarosa y el grupo ácido carboxílico, hacen pues que la entropía de la reacción de este sistema tienda a disminuir, por lo que hay una mayor organización de estas moléculas, precisamente por la formación de clatratos. Em, la dispersión de las moléculas, por otro lado, está siendo favorecida por la agitación constante que se está haciendo, que se está aplicando, lo cual ayuda a que la cetiricina se distribuya de una mejor manera por toda la solución. A este punto de la elaboración del jarabe se va a presentar un fenómeno denominado el efecto del cosolvente,
este caso la sacarosa actúa como un cosolvente en la solución y esto se debe a que gracias a su naturaleza polar, por la presencia de grupos hidroxilos en su estructura molecular, la sacarosa se convierte en un compuesto compatible eh, con, con la estructura de la molécula de la cetiricina, pues que es una molécula también orgánica y polar. Aquí pues ambos compuestos interactúan entre ellos formando enlaces de hidrógeno y fuerzas de tipo dipolo, lo que conlleva que la solubilidad de la cetiricina en la solución se pueda dar de una mejor manera. Además, la sacarosa también actúa como estabilizador de la solución, previniendo que las moléculas orgánicas de la cetiricina formen un precipitado y por el contrario, em, lo que ayuda es a que se mantengan en forma dispersa y soluble. Bueno, para el paso 4 se va a preparar una segunda solución aparte, eh, adicionando el benzoato de sodio y el hidróxido de sodio a 10 mililitros de agua purificada tipo 2 a temperatura ambiente. ¿Qué sucede aquí? Aquí el benzoato de sodio al disolverse se disocia 100% en agua por ser pues una sal orgánica. Este proceso se lleva a cabo teniendo en cuenta su solubilidad, que puede generar una disminución de la entropía del sistema debido a que la formación de clatratos alrededor de la parte no polar del benzoato genera pues un efecto hidrófobo, mientras que cuando se analiza la interacción del grupo carboxilo, se dan interacciones de tipo ion-dipolo. Eso a su vez lleva a que la energía cinética del sistema se vea afectada por la formación de estas estructuras más rígidas, que a su vez pues, se traduce pues, sí, en variaciones de la energía interna. Por su parte, la entalpía también puede presentar una variación diferente de cero. Eso en cuanto al benzoato. En cuanto al hidróxido de sodio, este al disolverse presenta en su organización un cambio que lleva a que su entropía aumente porque se genera una dispersión de las partículas en la solución y esta ganancia de movimiento lleva a que la energía interna también aumente. Por otro lado, en esta parte del proceso es importante considerar que se puede presentar el efecto del ion común, ya que si en el agua purificada eh, había una cantidad considerable de iones de sodio, estos afectarían el equilibrio de la reacción y a su vez la solubilidad de los suaves. Para el último paso de la elaboración del jarabe, lo siguiente es adicionar la solución 2 a la solución 1 con constante agitación hasta completar pues una solución homogénea a temperatura ambiente. Entonces aquí al tener dos soluciones acuosas ya homogéneas por separado a la misma temperatura, se puede decir que cada una es estable físico-químicamente hablando, ya que los componentes de cada solución están solubilizados y han alcanzado su grado máximo de entropía. Al mezclar entonces estas soluciones, los equilibrios químicos y termodinámicos se van a ver perturbados momentáneamente por los componentes de cada solución, ya que el volumen del solvente aumenta y las especies que están interaccionando con el agua deben reorganizarse y distribuirse por todo el sistema. En este punto de la elaboración es probable que no ocurran reacciones químicas significativas en el sistema, ya que todas las especies están solvatadas por el agua o tienen algún tipo de interacción con ella, como por ejemplo el ácido hidrógeno, interacciones de tipo ion-dipolo, el efecto hidrófobo. Entonces, pues por todo esto se disminuye la probabilidad de reacciones químicas entre las especies. Pero si se dan interacciones físicas, las fuerzas intermoleculares o las fuerzas electrostáticas en el sistema pueden variar un poco mientras se da de nuevo la homogenización, se alcanza la estabilidad físico-química en todo el sistema como tal. Ahora les voy a hablar sobre la interacción que tiene el principio activo del jarabe, la cetiricina, con el agua. La cetiricina es una molécula orgánica que se comporta como un ácido débil por el grupo funcional ácido carboxílico, así como se aprecia en la imagen. Se desprotona el ácido carboxílico de la cetiricina y se forma una cetiricina, una molécula de cetiricina cargada negativamente y un H3O más. Al tratarse de un ácido débil, entonces lo que vamos a tener no es una reacción completa, sino un equilibrio. Y para poder analizar estos fenómenos en el equilibrio, lo que vamos a hacer es a despreciar los otros componentes de la formulación del jarabe y solo concentrarnos en la cetiricina y el agua total. Entonces tendríamos 1 gramo de cetiricina y la solución sería
los 100 mililitros de agua. Junto con el valor del peso molecular, al final encontramos el valor de la concentración dado en unidades de molaridad. Para determinar el comportamiento y la concentración de las especies en equilibrio, vamos a utilizar la ecuación de los sistemas en equilibrio, que es la que se ve aquí arriba en naranja, pero va a estar reorganizada en términos de lo que es la ecuación del estudiante para facilitar la operatividad y para poder relacionarla con la ecuación de Debye-Hückel, que se ve en el recuadro lila. Debido a que no tenemos el valor del coeficiente de actividad iónico, lo necesitamos, y que la determinación de este depende de la fuerza iónica, que a su vez depende de la cantidad de concentración de especies en el equilibrio, entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de iteración, donde inicialmente, como se ve aquí en la tabla, vamos a tomar el coeficiente de actividad, que se ve aquí en la primera tabla de Excel como una G, lo vamos a tomar como un 1 y con eso vamos a hallar una concentración de especies en el equilibrio. Una vez hecho esto, entonces usamos la ecuación de Debye-Hückel para encontrar nuevamente, pues para encontrar por primera vez sería un coeficiente de actividad. Y este coeficiente de actividad lo vamos a utilizar nuevamente para poder encontrar una concentración de especies en el equilibrio. Vamos a repetir estos dos pasos sucesivamente hasta que no tengamos una variación significativa en los resultados. Como usted puede apreciar acá, de esta manera llegamos a la concentración final de especies en el equilibrio. Aplica tanto para la cetiricina desprotonada como para los iones H3 o más. Entonces lo que tendríamos, el valor final de concentración de especies en el equilibrio, que sería 7,26 por 10 a la menos 4. Con este valor fácilmente podemos encontrar el pH, que sería 3,14, pero hay que recordar que se debe relacionar ese valor con el coeficiente de actividad. Y en ese caso, nuestro pH final en solución de la cetiricina en agua, con las cantidades utilizadas para la formulación del jarabe, sería de 3,15. Ahora bien, dando una continuidad a los cálculos que se realizaron previamente para determinar el pH de la cetiricina, el cual corresponde a un valor de 3,15 en solución, después de las concentraciones en el equilibrio, se hace el análisis para la adición del hidróxido de sodio a la solución. Pasa de un valor de 0,05 molar a un valor de 5 por 10 a la menos 3 molar por efecto de dilución, de pasar de 10 mililitros a 100 mililitros. Esto asocia a un pH de 11,70 para el caso del hidróxido de sodio. Ahora bien, con esta concentración que se encontró en la dilución, con la concentración que había presente en la solución inicialmente de cetiricina, se realizó el cálculo de la fuerza iónica. Con esta fuerza iónica se puede determinar entonces a su vez el nuevo valor del coeficiente de actividad a partir de esta fuerza iónica. Esto se da porque hay un fenómeno de neutralización causado por la adición de la base fuerte sobre la solución donde se encontraba ionizada la cetiricina. Esto, a su vez, entonces, mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, se logra establecer que hay un valor del nuevo equilibrio de la concentración de cetiricina, el cual tiene una reducción del 81% y se traduce a su vez en un aumento del pH, pasando de 3,15 a 3,94. Ese valor tiene sentido basándonos en el principio de la neutralización y de que la base fuerte aporta bastante para que este fenómeno ocurra. A su vez, se asocia con el agua libre que favorece la reacción. Continuando con el análisis realizado para el hidróxido de sodio, se hace lo mismo con la adición del benzoato de sodio. El benzoato de sodio es una sal orgánica que disocia completamente en solución acuosa. Al disociar completamente en solución acuosa, se establece que la concentración en la dilución, en el fenómeno de dilución, sería de 2,78 por 10 a la menos 3. Con esa concentración se establece el nuevo valor de la fuerza iónica asociado al electrolito potencial, como lo es la cetiricina. Partiendo de la concentración inicial de cetiricina y la concentración inicial que hay en el equilibrio de la sal, y se establece la nueva fuerza iónica correspondiente a 3,50 por 10 a la menos 3 molar. Con ese valor entonces de la fuerza iónica se establece el modelo de Debye-Hückel para calcular el coeficiente de actividad,
bien sea para el valor del sistema 1,1 débil y el valor del sistema 1,1 fuerte. Se eligió el sistema 1,1 fuerte para establecer el valor del nuevo equilibrio, en el cual se estableció que hay un aumento en el valor de la solubilidad, el cual incrementa la concentración en el equilibrio de la cetiricina. Aumenta y tiene un cambio del 2,71%, pasando de 2,65 a 7,2462 por 10 a la menos 4. Este valor entonces da un incremento, un descenso en el pH que favorece entonces la especie de cetiricina iónica, en el donde el benzoato de sodio genera una competencia por los iones sodio que están en disolución en el valor de la neutralización de las sales, favoreciendo entonces y evitando que se genere un precipitado de sales, que sería el caso de la cetiricina. Al tener una solubilidad tan baja en el agua, se favorece también por el efecto del agua libre y de la cosolvencia de la sacarosa, por lo cual entonces ese fenómeno sí se puede dar en la solución, dado que los valores de la solubilidad y de la cetiricina en la concentración están favorecidos.